Y ahí están las avaricias. Las avaricias. Entonces, cuando hablamos de las avaricias, estamos hablando precisamente del amor al dinero. Concluye el Señor diciendo en el versículo 23 lo siguiente. Versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Maldades que salen de dentro del hombre. Y entre esas está la raíz de todos los males. Nace dentro del corazón del hombre. Entonces, ¿qué es el amor al dinero? El amor al dinero sencillamente es el deseo o la codicia de tener más. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, los que quieren enriquecerse. Ahí está. Los que quieren enriquecerse. Y de aquellos que quieren enriquecerse, dice el versículo 10, que raíz de todos los males es el amor al dinero. La palabra amor en este texto quiere decir sencillamente o significa literalmente avaricia. Avaricia, por eso concuerdan las palabras del Señor, que eso nace en el corazón del hombre, las avaricias, el amor al dinero. Y tiene que ver con el deseo de tener más, como lo expresa Pablo, de aquellos que quieren, desean enriquecerse. Entonces, pensando en esto que Dios lo cataloga como la raíz de todos los males, desarrollemos en base a estos textos a dónde nos conlleva el amor al dinero. ¿A dónde nos conlleva el amor al dinero? Dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen. Ahí está. Caen. ¿En qué cosa caen? En otros males y trampas. Dice, en tentación y lazo. La palabra lazo quiere decir trampa. Lazo quiere decir trampa. Entonces, el amor al dinero nos lleva, ¿a dónde nos conlleva? A caer en tentación y lazo, en trampas. Somos engañados por este mal. Nos lleva a codicias necias y dañosas. Dice, caen en muchas codicias necias y dañosas. Y también nos lleva a sufrir la tragedia de la infelicidad de la vida. Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, es evidente que la felicidad del hombre no está en querer enriquecerse, porque eso lo lleva de un mal a otro. Caer en trampas, codicias necias, dañosas, y en sufrir la insatisfacción de poder disfrutar esta vida. Nos lleva también a apartarnos de Dios. Dice, el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron, subraya ahí, se extraviaron de la fe. ¿Ven? Obviamente para extraviarse de la fe, una vez tuvieron que estar en la fe. Entonces, eso no es un mal que no afecta a alguien que diga ser cristiano. No, esto está en todos los niveles. Esto puede llegar a, a toda persona. Toda persona puede ser víctima del amor al dinero. Sean predicadores, eh, ancianos, miembros en general, mujeres, todos estamos propensos a poder ser víctima de este mal. Entonces, a apartarnos de Dios y a sufrir las consecuencias de la codicia, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de no pocos dolores, sino de muchos, muchos dolores. El dolor
viene por causa, el dolor más fuerte en el hombre viene por causa de seguir este mal, de darle cabida a este mal en su vida. Entonces, pensando en esto, preguntémonos, ¿cómo podemos identificar si hay amor al dinero en nuestro corazón? ¿Cuáles pudieran ser esas señales? Quizás muchos de ustedes, aparte de las que yo voy a enumerar, tendrán muchísimas y en este momento estamos pensando en alguna lista que pueda evidenciar que, que hay amor al dinero en nuestro corazón. Pero yo tengo aquí enumerada tres. Tres razones que identifican que hay amor al dinero en nuestro corazón. Por ejemplo, la primera, cuando no me son suficientes las cosas básicas de esta vida para yo vivir en paz. Ojo, ¿cuándo hay amor al dinero en nuestro corazón? ¿O cuándo yo puedo identificar que hay amor al dinero en mi corazón? Bueno, cuando no me son suficientes las cosas básicas de esta vida para estar en paz. ¿Cómo lo puedo saber? Primera Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice el Señor, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Ve? Teniendo sustento y abrigo. Se refiere el Señor a las cosas básicas de esta vida. Seamos creyentes o no, si no podemos estar en paz, estar en tranquilidad, disfrutar teniendo las cosas básicas de esta vida, es posible que esté brotando alguna raíz de amor al dinero en nuestro corazón. Porque como les digo, esto no tiene que ver con niveles sociales, con estratos altos, porque muchas veces tenemos la idea de que amor al dinero es las familias, las pocas familias ricas que controlan este mundo, como dicen por allí, los que están tapados en dinero, no. El amor al dinero está en esos niveles altos como en los más bajos, la persona que tiene lo suficiente para vivir en este mundo y no le es suficiente. No puede estar contento con eso que tiene, básico, que le permite subsistir en este mundo. Para él no es suficiente. Para esa persona no es suficiente. Y esa persona es la propensa entonces a tener el deseo de enriquecerse. Porque no le es suficiente lo que tiene, no puede estar en paz, en tranquilidad, no disfruta de la vida con lo que tiene, sustento y abrigo. Siempre está deseando lo que no tiene sin valorar lo que ya tiene. No lo puede disfrutar. Eso me debe a mí dar una señal de alerta. Si en este momento, teniendo sustento y abrigo, no lo disfruto, no estoy contento con eso, como dice la escritura, eso me debe a mí dar una señal de alerta. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Tengo techo? ¿Tengo sustento? ¿Por qué no puedo estar en paz? ¿Qué le falta a mi vida para que pueda estar contento? ¿Qué le falta a mi vida? Otra señal puede ser cuando en mi corazón no haya más espacio para la palabra de Dios. Una cosa lleva a la otra. Marcos capítulo 4 versículo 18 dice, por ejemplo, en la parábola de las semillas, el sembrador dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios. Es interesante cómo el Señor establece estación allí de estas personas. Oyen la palabra de Dios, la oyen. Se supone que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entre más comprendamos al Señor, más fe vamos a tener, más confianza, más victoria va a haber en nuestras vidas. Y estos oyen la palabra de Dios. Pero pasa algo en el versículo 19. Pero los afanes de este siglo, de esta vida, y el engaño de las riquezas, y
Ahí está el amor al dinero. Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ya la palabra de Dios no haya cabida en mi corazón. Sí, sigo asistiendo a las reuniones de la iglesia, pero parece ser que la palabra sigue cayendo como en un saco roto, porque mi atención ya no está más ahí. Cada vez que tengo la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, hay una lucha dentro de mi corazón, que no me deja concentrar, que hace que esa semilla que se me siembra sea arrebatada. No me puedo concentrar, no puedo leer la Biblia concentradamente porque mi alma está turbada por los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Y la palabra de Dios no puede avanzar en mi vida, no puede avanzar. Pero sigo congregándome, la sigo escuchando porque estos oyen la palabra de Dios, pero ella internamente no está dando los frutos que debía de dar. ¿Por qué? Porque hay una maleza que dentro de mí, que eso ningún hermano la está viendo, la está ahogando y no está dando sus frutos. No está dando sus frutos. Señal, señal, se prende el alerta, la, la sirena comienza a sonar en mi vida. Ojo, algo está pasando. Y hay que buscar ayuda, hermano. Hay que buscar ayuda. Y eso me lleva a la tercera razón, que eso me lleva a que disminuya mi servicio a Dios. Disminuye mi servicio a Dios. Mateo capítulo 6 versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores. Es que no se puede. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice tajantemente el Señor Jesucristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, no se puede. Mientras el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas capturen nuestra atención interna, pues obviamente nosotros no vamos a poder servir a Dios eficazmente. Siempre nuestro servicio a Dios se va a ver visto, se va a ver afectado. Siempre entre las cosas de este mundo, las codicias de este mundo y el servir a Dios, va a haber esa lucha. Y a partir de aquí ustedes pueden ampliar la lista, como la ingratitud, muchas cosas. Cuando batallamos entre o servir a Dios e irnos a ganar unas horas extras, todos ustedes pueden añadir, pero estas son las básicas. Cuando no me son suficientes las cosas básicas de esta vida para estar en paz, cuando en mi corazón ya no haya más espacio la palabra de Dios a causa de la tensión que tiene la codicia en mí, la codicia de otras cosas, y cuando veo que mi servicio a Dios ha disminuido. Si mi servicio a Dios ha disminuido, entonces a otra cosa yo le estoy prestando más atención que a Dios. Aunque siga siendo un cristiano que se reúne fielmente, ojo con eso. Aunque sigue siendo una persona que parezco que está todo normal en mi vida, pero siempre en el corazón de los hombres está pasando algo. Si no estamos en la izquierda, estamos en la derecha, pero siempre está cocinándose algo en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo combatir el amor al dinero? ¿Cómo podemos combatir estas cosas? ¿Cómo podemos luchar en contra de estas cosas? Lo primero que hay que hacer, lo primero, lo fundamental, es sencillo. Prestar suma atención a las palabras que Dios ha dicho sobre estas cosas. O sea, es que si no prestamos atención a la advertencia de Dios, a lo que Dios nos ha dicho, pues, ¿qué más nos va a sacar de este mal? ¿Qué otro tipo de consejería? ¿Qué otro tipo de plan? Si no comenzamos con prestar atención a las palabras de Dios. Lo dice Dios. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6.
pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Por dónde empezar? Por aquí. Hay que empezar por aquí. Y mira cómo Dios comienza a motivarnos para combatir el amor al dinero en nuestras vidas, colocando lo que más vale por delante de nosotros. ¿Qué Dios dice aquí? ¿Qué es lo que produce más ganancia? La piedad. La piedad tiene que ver con las cosas que pertenecen a Dios. ¿Eh? Gran ganancia, superior. La ganancia superior de esta vida es la piedad. Subraye, acompañada de contentamiento. ¿Y por qué la piedad es de gran ganancia? Saltémonos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, cuando Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, las cosas que pertenecen a Dios, la religión, la fe, para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venida. Tiene promesa de esta vida presente. Nos capacitan de sabiduría para en este mundo, llevados por codicias de otras cosas, no nos metamos en problemas financieros. Muchas familias caemos en duros y difíciles problemas financieros simplemente por las codicias de otras cosas. Porque luego nos dimos cuenta de que podemos vivir sin las cosas las cuales creíamos que si no las teníamos no podíamos vivir feliz. Y luego cuando no tenemos ni lo uno ni lo otro y aún estamos endeudados, entonces es que comenzamos a reflexionar. Pero Dios quiere advertirnos antes. Y cuando estamos ya por codicias de otras cosas llenos de deudas, entonces eso hace que ya no me concentro para leer la palabra de Dios, ya disminuye mi servicio a Dios. ¿Ve cómo todo va relacionado? Pero Dios aquí dice cómo nosotros podemos combatir, evitar esos males, teniendo la piedad como el tesoro más grande de todos, como cuando dijo el Señor, hagan tesoros en el cielo. Y el que apunta a la piedad tiene promesa de esta vida y de la venida, dice el Señor, dice Dios. Por eso, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero Dios va a establecer otro parámetro más para que nosotros podamos combatir el amor al dinero. Dice una razón de esta vida, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aquí Dios apela a la experiencia irrefutable que ningún hombre puede contrarrestar. Ningún hombre puede contrarrestar que vino desnudo a este mundo, sin nada, sin ni una prenda, sin nada vino a este mundo. Tampoco puede contrarrestar que los que mueren tampoco se llevan nada. Nada nos llevamos. Todo se queda aquí. De hecho, las muchas riquezas que los hombres acumulan quedan aquí y otros las despilfarran. ¿Ve? Nada podemos sacar. Esto es como cuando Dios dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está claro que morimos una sola vez y nadie puede contradecir esto porque los que mueren no se vuelven a levantar. Entonces, así como eso está establecido y es una realidad que no podemos refutar, viene el juicio. Entonces, de esta misma manera, comparando los textos, como nada traemos a este mundo y nada nos llevamos, entonces Dios quiere decirnos que no vale la pena poner la mirada en las riquezas. No vale la pena pretender querer, desear enriquecerse. No vale la pena. Y más bien dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Capítulo 12, versículo 15, dice el Señor, mirad, mirad, presten atención, alerta, y guardaos de toda avaricia.
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese no es el fin de esta vida. Ese no es el propósito de esta vida. Sino más bien como lo dice Eclesiastés 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de la vida. ¿Eh? Pero la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Prestando atención a estas palabras, si creemos a Jesús, no si creemos en Jesús, porque todo el mundo dice que cree en Jesús, no. Si le creemos a Él, si le creemos a sus palabras, pues esto nos puede ayudar mucho. Porque Él está diciendo, no pierda su tiempo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Está muy triste, azarado, perturbado por estas cosas. Abandone eso. No hay razón para que usted se perturbe por esas cosas. Deje de seguirme por esas cosas. No haga mi voluntad por esas cosas, porque su vida no consiste en eso. No consiste en la abundancia y los bienes que posea, no consiste. No consiste en eso. Veamos un ejemplo de contentamiento en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y en el Nuevo Testamento dijo Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, combatimos el amor al dinero por medio de aprender, aprender a contentarnos. Prestando atención a las palabras de Dios, podemos aprender. Pablo tuvo que aprender, hay que aprender, sí. La sabiduría de Dios y las experiencias de la vida nos llevan a comprender. No podemos ser tan, tan tapados o tan tercos o tan necios, habiendo entendido la palabra del Señor y cada día ver lo que pasa en esta vida. Hay que aprender de todas esas cosas. Y Pablo dijo, he aprendido a contentarme, he aprendido para lo que dice el Señor, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Pablo dijo, he aprendido a contentarme. Y toca aprender, porque si no toca aprender, si no aprendemos a contentarnos con lo que tenemos, entonces vamos a sufrir las consecuencias que trae la codicia de otras cosas. Pablo dijo, cualquiera que sea mi situación. Y las describe, ser humildemente y tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si a veces toca aguantar hambre, bueno, parece ser que en algunos casos, mas yo creo que firmemente las palabras del Señor de que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas, sustento y abrigo, serán añadidas. Lo creo firmemente y es poco probable que realmente cristianos pasen hambre, porque aún Dios ha dejado un pueblo, como cuando dice que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Entonces aún ha dejado un pueblo para que entre ellos se socorran, que es muy difícil entonces teniendo esto en cuenta que un cristiano fiel padezca necesidad. Es muy difícil, pero por si acaso lo llega a padecer, bueno, va a aprender que en medio de eso también se puede
hacer la voluntad de Dios, se puede agradar a Dios. Entonces, Entonces Pablo sigue diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el Señor. Entonces, hermano, entonces, como conclusión, hermanos, cuando salgas a apagar la luz de la sabiendo, cocina, por favor. hermano, ¿puede silenciar el micrófono de pronto? Nos apoya. Listo, Dice, hermano. así como conclusión, eh, ¿qué podemos ver? Bueno, que sabiendo lo dañino que es este mal, el amor al dinero, sabiendo lo dañino que es, Dios nos invita a huir de él. Dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11, en el mismo contexto, dice, mas tú, oh hombre de Dios, hablándole a Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Pero no solamente Timoteo debía huir, no solamente Dios le va a ayudar a escapar, sino que también le va a mostrar a dónde se debe dirigir. Y le dice, sigue, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia que hay que tener, la mansedumbre. Bendito sea el Señor. Sabiendo lo dañino que es este mal, Pablo mismo a Timoteo, que es ¿quién puede decir que Timoteo no era un siervo verdadero de Dios? Y Pablo aún le dice, huye de estas cosas. ¿Hay probabilidad de Timoteo de caer en esas cosas? Claro que sí. ¿Hay probabilidad en nosotros? Por supuesto que sí. Y Dios nos manda a huir de estas cosas. Y al contrario, seguir lo que es subrayado ahí. En el versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si algunos poseen de riquezas, específicamente hablando de cristianos, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Que no vean esas cosas como la fortificación o el fundamento, la base de sus vidas, sino que más bien le den gloria a Dios, piensen en Dios, confíen en Dios y usen esas cosas para lo que dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso nos ayuda a ver de que toda posesión que Dios nos permita conseguir en este mundo no es para que la colocamos como el fundamento de nuestras vidas, sino que simplemente como herramientas que podemos usar aún en el mismo reino de Dios para hacer bien, para ser ricos en buenas obras, generosos, dadivosos. Versículo 19, atesorando, guardando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y así es como Dios nos brinda su sabiduría para, si hemos caído en este mal, poder salir, si estamos cayendo, huir, desechar, si estamos siendo tentados, escapar de este lazo y tener cuidado de no caer jamás en este mal que condena nuestras almas y que nos lleva a vivir infelizmente en este mundo. Así que de 1 Timoteo capítulo 6 desde el versículo 6 hasta el 19 usted lo puede leer y compartir con cualquier persona y allí solo meditar en las palabras de Dios. ¿Cómo nos pueden bendecir tan grande para poder nosotros evitar caer en este terrible mal, la raíz de todos los males? Bueno, muchas gracias por su atención. Esta era la lección. Que Dios les bendiga. Amén.
Amén. Damos gracias a Dios, primeramente, y al hermano Luis por tan excelente meditación en esta noche.